Hola amigos, buenas noches. Les voy a contar un relato de nahuales que sucedió pasando la Revolución Mexicana por el año de 1935. Pero este nahual del que les voy a hablar esta noche no es nada parecido a un licántropo, a un lobo, a un coyote, a un guajolote, no. Este nahual era una aterradora bruja que se convertía en serpiente, sacaba a los bebés o niños de las cunas y se los llevaba para el monte, les trituraba los huesos y quién sabe cómo, pero les sacaba toda la sangre de su cuerpo. Este relato está basado en eventos reales y me lo enviaron hace algún tiempo. Lo vamos a contar en vivo. Así que por favor, apaguen la luz, cierren los ojos e iniciamos. Título del relato: La bruja nahual que se convertía en víbora. Relato de los abuelos 100% reales. Cada que íbamos al rancho del abuelo Ramiro, este nos platicaba todas sus anécdotas, las cuales nos compartía a todos sus nietos. En una ocasión, nos contó un encuentro con una aterradora bruja nahual, una que se convertía en víbora, y esto sucedió en un pequeño pueblo veracruzano llamado Misantla, cuna de nahuales y brujas, y unos seres chupasangre. De allí se contaba cada noche que desaparecían muchas personas, en especial niños que no estaban bautizados. Cuando el abuelo era joven, trabajaba en la cosecha de naranja. En cada trabajo siempre escuchaba diferentes rumores, donde infinidad de personas desaparecían, pero de una manera extraña. Pero principalmente algo o alguien se robaba a los niños, y ese animal o ser no dejaba huellas o pisadas que lo delataran. De esto corría el año de 1935. Para ese entonces mi abuelo era un joven muy trabajador. Sus padres eran campesinos y muy religiosos. De hecho, cada domingo acudían a misa. La población no era muy grande, así que la mayoría de la gente se conocían muy bien en el pueblo de Misantla. Hasta que un día, al pueblo llegó una mujer muy bonita, llamada Domitila. Ella era muy joven y guapa, pero eso sí, muy rara, porque de día siempre andaba muy bien tapada, o de plano no salía para el pueblo. Ella tenía una pequeña hija de 6 años de edad. Lo más curioso es que se instaló en una casa bastante grande, a las orillas del pueblo. La casa fue habitada hace algunos años, y en ella vivió un hombre llamado Fausto, uno que al parecer era conocido de los abuelos. Decían que ese hombre todo el tiempo se la pasaba encerrado, y que casi nunca se dejaba ver por el pueblo, al menos de noche, que era cuando salía. La gente murmuraba que ese señor era un brujo, un ser chamán de los famosos de Veracruz. Pero lo que nadie supo con certeza fue a qué rayos se dedicaba parte de esto, porque supuestamente todos le tenían un poco de miedo. Años atrás, había fallecido misteriosamente, justo una noche. De eso se percataron porque el lugar olía muy mal, y cuando fueron a investigar, se dieron cuenta de que el hombre ya no tenía vida. Misteriosamente no supieron qué rayos lo mató. En su rostro había un semblante de pánico. Era como si hubiera visto al mismísimo diablo. Al parecer no tenía familia, porque vivía completamente solo. De hecho, jamás lo habían visto con nadie. Todos los trámites del funeral los había realizado el sacerdote del pueblo y algunas otras personas en calidad de apoyo humanista. Como ya les conté, mi abuelo se dedicaba al corte de naranja. Junto a ellos estaba un señor llamado Mariano, quien trabajaba en la cosecha de maíz. Y con él se encontraba su hijo, de unos 10 años de edad, llamado Ricardo, quienes le ayudaban en sus labores. En esa ocasión, les había agarrado la noche, y el niño le dijo a su padre que quería ir al baño. Así que acudió prometiendo que no tardaría nada. Para eso el chamaco
Se fue a hacer sus necesidades atrás de unos matorrales. Pasaron los minutos y el niño no regresaba. El hombre, un poco nervioso, fue a buscarlo, pero allí ya no había nadie. El campesino estaba bastante angustiado. Una y otra vez lo llamaba, pero no había respuesta alguna. Parecía que se lo hubiera tragado la tierra. El pobre hombre lloraba angustiado, pues estaba confundido. Ya había pasado una hora y su hijo que no regresaba. El campesino no se hacía la idea de que posiblemente ya no lo volvería a ver nunca más. Al no saber de él, corrió para donde estaba mi abuelo y le pidió que lo ayudara a buscarlo. Después de no encontrar nada, mi abuelo fue al pueblo y buscó al sacerdote de la iglesia. A más gente que ayudó en la búsqueda, pero de igual forma no lo encontraron. Para esto, Domitila ya tenía viviendo un mes en el pueblo. La mujer era bastante extraña, al igual que su casa, pues a ella acudían bastantes personas, las cuales entraban y salían sucesivamente todo el día. El abuelo notó que allí pasaba algo raro y decía que esa mujer hacía cosas muy malas, que posiblemente se dedicaba a las artes oscuras y también a la magia negra. Pasó una semana y del pobre niño no se supo nada. Lo raro fue que encontraron rastros de un animal largo y pesado, uno que se arrastraba posiblemente por los suelos. ¿Y quién dice que no? Se llevó al niño, pero pues no había huellas de pisadas, así que esto no tenía explicación alguna. En otra ocasión, el abuelo estaba jugando en la calle con unos amigos. De pronto su pelota cayó justo adentro de la propiedad de la mujer llamada Domitila. Le llamó a la puerta para que se la devolviera, pero nadie le respondía. Al abuelo se le hizo fácil saltar la reja, que no era de más de 1 metro. Se metió y recogió su pelota, pero algo llamó fuertemente su atención. Se asomó por una de las ventanas y algo se miraba allí. Justo en medio de la casa había una gran mesa, rodeada de cosas muy raras, huesos, muñecos, cosas oscuras. Pero la verdad, allí había unas veladoras negras, unas que daban miedo, y aparte algunas imágenes bastante aterradoras. La habitación era muy grande y oscura. En ella se sentía una vibra inmensa. Estaba de mirón cuando de pronto escuché un ruido, y era lo más parecido a la cascabel de una serpiente. Así que para no ser descubierto, salió rápidamente de la propiedad y se olvidó del tema y de la pelota. Los días pasaron y curiosamente los niños seguían desapareciendo en Misantla. La gente se encontraba temerosa, al grado de que muchos mandaron a sus hijos con familiares a otros poblados para resguardarlos, hasta que se supiera qué rayos estaba pasando con ellos. Preocupados, los padres se reunieron con el párroco de la iglesia. Empezaron a rezar, esto supuestamente para los seres queridos y para que regresaran, pero pues era en vano. De ellos no había ni sus luces. Los desaparecidos eran cada vez más y nadie sabía qué rayos estaba pasando. En una ocasión, mi abuelo acudió nuevamente con su padre a lo alto del monte, pues una vaca se les había extraviado. Ambos caminaron bastante. De hecho, no la encontraban y se pasaron todo el día buscándola. Cuando estaban regresando, la noche ya les había caído encima. Fue allí que escucharon un ruido de algo que se arrastraba entre las milpas, y a lo lejos vieron lo que parecía un enorme nido. Se acercaron para ver qué rayos era eso, y con horror descubrieron que allí estaban apilados los restos esqueléticos de algunos niños. Dios mío, no lo podían creer. Eso era un cementerio de huesos, pero en forma de un nido. ¿Y cómo rayos lo construyeron? Al parecer eso no tenía sentido. Había cientos de restos óseos de niños y también de algunos adultos, pero era el nido de una serpiente. ¿Pero de qué tamaño? Para eso faltaban minutos para la medianoche, cuando de pronto se escuchó un extraño ruido.
Parecía que algo se arrastraba por entre las milpas, a una gran velocidad, e iba directo hacia donde estaban ellos. Al mirar con cuidado, notaron que era una impresionante víbora de aproximadamente 5 metros de largo, la cual estaba de regreso, y entre sus colmillos traía arrastrando a un bebé. Era una impresión demasiado fuerte. El abuelo temblaba de pies a cabeza, tenía mucho miedo, se encontraban confundidos, pues un animal así de grande nunca existió en los cerros de Veracruz. Trataron de no hacer ruido, para que aquella bestia no los descubriera. En minutos, ese aterrador y enorme animal comenzó una metamorfosis híbrida. Después de rodar y de arrastrarse, se convirtió en una extraña mujer. Y resulta que era la misma que había llegado al rancho. No lo podían creer. Eso era una bruja nahual, pero una que se convertía en víbora. Después de que ésta comenzó a alimentarse, ellos rápidamente se marcharon, sin hacer ruido, y como pudieron acudieron con el cura del pueblo para juntar a la gente y contarles que existía una bruja nahual, una que devoraba niños. Muchas personas se reunieron esa noche y no daban crédito a tal historia, y junto con el párroco fueron hasta ese lugar armados con escopetas, cuchillos, machetes curados, incluso con varillas curadas con cáscara de plátano y sal. Pero bueno, cuando arribaron al lugar, comprobaron que efectivamente se encontraban enfrente de un cementerio de huesos, los cuales sirvieron para construir el nido de esa aberrante bruja, de aquella víbora nahual. Por su parte, de la Comeniños no había rastro, y ya estaba claro que era Domitila. El problema era que no sabían en dónde rayos estaba en ese momento. Todos los habitantes del pueblo estaban asustados. No había explicación alguna del por qué aquella bestia secuestraba a los niños. Una y otra vez se preguntaban, ¿por qué rayos hacía atrocidades? Fue allí que el padre pidió que colocaran 10 machetes curados en sal y que les pasaran la cáscara de plátano en la punta. Después le rociaron agua bendita y los dejaron punta para arriba, supuestamente a un lado del nido. Por último, el padre ordenó a los hombres vigilar el regreso de la bruja nahual. En ese momento la gente en el pueblo estaba en shock. Cualquier cosa sospechosa la tenían que reportar. Pasaron las horas y no había nada extraño. Cuando le tocó vigilar al abuelo, notó que algo se arrastraba y miró de pronto que era esa mujer llamada Domitila, la cual, convertida ya en ser humano, se dirigía hacia el pueblo. Ella, cuando caminaba, checaba que nadie la viera y mucho menos la siguiera. La mujer se notaba muy nerviosa, pues ya sabía que la gente del rancho ya estaba sospechando de ella. La mujer giró por el suelo y en minutos nuevamente se convirtió en una enorme víbora. Mi abuelo temió ser descubierto y sin hacer ruido se escondió por una hora. Fue allí que esta víbora nahual regresó al nido y ahora llevaba un bulto en su boca, lo que parecía un bebé enrollado en una cobija. La bruja nahual se dirigió al monte, donde tenía su cementerio clandestino. Ese lugar estaba cubierto de restos humanos. Cuando llegó al punto indicado, no sospechó que ya le habían tendido una trampa, y la aberrante bruja nahual entró arrastrándose junto con el bebé. Cuando ingresó al nido, sintió un enorme dolor, pues se había cortado con el primer machete. Con el segundo, se rajó parte de la panza, con un tercero la cabeza, y con el último, parte de los costados. El dolor era tan fuerte que sentía que se desgarraba por dentro. Convertida en víbora, comenzó a rezar de una manera extraña, pero de nada le sirvió, porque la sal en los filosos machetes le infectaron la piel en segundos y se estaba pudriendo rápidamente. Ya no se quedó para averiguar más. Rápidamente como pudo, se regresó al pueblo. Dicen que allí la bruja nahual ya había caído a la trampa y estaba bloqueada,
no le faltaba mucho para morir, porque la sal en el metal era como veneno puro para las brujas. Esta cosa o aberración se perdió en el monte. Por su parte, mi padre, mi abuelo y los demás campesinos se fueron a la casa de la bruja para ver si allí había algún otro niño secuestrado, pero sobre la mesa solamente encontraron vasijas y dentro de estas el corazón, vísceras, ojos y brazos de sus víctimas. Después les corrieron a avisar de que ya la habían encontrado de nuevo y que se estaba moviendo. Fue allí que entre varios hombres la tomaron y como pudieron con esfuerzos la ataron. Sabían que si la quemaban, esta jamás moriría. Así que idearon un mejor plan. Acordaron enterrarla entre las paredes de su vieja casa. Rápidamente comenzaron a pegar ladrillos y finalmente la cargaron entre todos. Y por fin quedó sepultada en la pared de la casona. Para eso la mujer daba gritos aterradores, donde juraba vengarse de todos. Al final de cuentas, en una casa, en el monte de Misantla, Veracruz, allí quedó sepultada la aberrante bruja Nahual, la bestia que se convertía en víbora, aquella que se robó a muchos niños. Y curiosamente, nadie supo qué pasó con su hija, la que tenía 6 años de edad. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan y contado en vivo, de eventos reales del señor Omar Gómez. Pues bien amigos, son de los pocos casos documentados, contados en vivo, de brujas nahuales que se convierten en serpientes omnívoras. La mayoría de estas brujas nahuales provienen de Veracruz, de la zona huasteca, lo que es Hidalgo, Puebla y parte de Veracruz, donde supuestamente existen los brujos nahuales, los chamanes, que vienen de los cementerios, que vienen de los pantanos de los Tuxtlas, de por San Andrés. Pero bueno, de todo corazón les agradezco que hayan escuchado este aterrador relato contado en vivo. Si es de su agrado, regálenme un like y compartan. Gracias y hasta mañana.